Perlas del libro de Mateo. La demanda de una señal, la levadura de los fariseos, la confesión de Pedro, Jesús anuncia su muerte, son los temas de los cuales, con la guía del Espíritu Santo, buscaremos extraer sus perlas. Este es un capítulo que nos desafía a tomar una posición. Te damos gracias, Dios, porque nos permites meditar, escudriñar el capítulo 16 del libro de Mateo. Padre, te pedimos que nos guíes durante el estudio de tu palabra. En el nombre de Jesús, te lo pedimos. Amén. Buen día, hermanos y hermanas de Esperanza. Muy agradecido con las personas que día a día están acompañando este estudio. El propósito es animarles a estudiar la Biblia cada día, un capítulo diario. Desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22, la Biblia es la palabra inspirada. No solo algunos libros, no solo algunos capítulos. Como dijo el apóstol Pablo, toda la escritura es inspirada por Dios, toda, incluido Primera de Crónicas. Primera de Crónicas en su primera parte habla de genealogías y muchos lo consideran aburrido. Hay quienes se inclinan por los salmos, los proverbios y los evangelios, pero recuerda toda la Biblia. ¿De qué nos habla este capítulo 16? En la primera parte nos habla acerca de la señal que pedían los detractores de Jesús. ¿Qué es lo que vamos a aprender en esta primera parte? La gente que no quiere creer, los incrédulos, los autodeclarados ateos, los autodeclarados agnósticos, los autodeclarados enemigos de Dios, en ocasiones también leen la Biblia, pero leen la Biblia tratando de encontrar contradicciones, tratando de encontrar pasajes con los cuales atacarnos. Dice, vinieron los fariseos y los saduceos. Los fariseos y los saduceos se diferenciaban. Los fariseos creían en la resurrección y los saduceos no creían en la resurrección. Pero como dice el dicho, ¿no? Contra un enemigo común, los enemigos se unen. Y aquí se unieron fariseos y saduceos. ¿Y para qué se unieron? Para tentar a Jesús. Vamos a tentarle, vamos a hacerle preguntas. ¿Por qué es que estos hombres constantemente le hacían preguntas? Una razón es que, recuerden, Jesús no había egresado de ninguna universidad de los fariseos, conocida como la escuela de los fariseos, lo que antes era la escuela de los profetas, ¿no? Jesús no venía de allí. Por eso fue también rechazado por sus conciudadanos en Nazaret. ¿Y de dónde sabe este? Entonces estos hombres buscaban con preguntas hacerle caer. Le preguntamos le vamos a hacer caer. Y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Ya se había dado la multiplicación de los panes, con los cuales se alimentó a 5,000 personas. Se alimentó a 4,000 personas. Y esas personas andaban buscando a Jesús. ¿Y creen ustedes que ellos no estuvieron presentes en esa ocasión? Sí, ellos estaban presentes en todo lugar donde está Jesús. Recuerden que incluido el sábado estaban ahí detrás de Jesús. ¿No habían visto? ¿No habían visto señales? ¿No habían visto la resurrección de la hija de Jairo? ¿No habían visto? Claro que han visto.
pero ellos quieren más señales. ¿Para qué? ¿Para creer? No. Lamentablemente, los que cierran su corazón a la verdad, los que cierran su corazón al Espíritu Santo, solo buscan tentar, solo buscan hacer caer a las personas, hacerles caer en ridículo. Y es por eso que debes darte cuenta con quién estás conversando. Si es una persona que simplemente quiere discutir contigo, no pierdas tu tiempo. El apóstol Pablo aconseja al respecto. No hay que perder el tiempo en discusiones vanas. Entonces, Jesús, ¿qué les respondió? Mas él respondió, les dijo, cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Estos hombres sabían leer las señales en los cielos. Sabían leer cuando una nube anunciaba lluvias, cuando una nube anunciaba ausencia de lluvias. Y cuando leo este pasaje, me recuerda cuando era niño. En más de una ocasión, íbamos con mi papá al lugar donde él trabajaba y él decía, a ver, miraba el cielo, decía, bueno, ya es las 12, ya vamos a almorzar. Él no tenía reloj, pero veían por la posición del sol y determinaba qué hora es. Y estos hombres, los saduceos y los fariseos, conocían las señales en los cielos. Anochecía y decían buen tiempo, porque tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Dominaban, conocían las señales de los cielos. ¿Y qué les dice Jesús? Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Hipocresía total. ¿Y por qué les dice hipócritas? Pudo haberles dicho ignorantes. Pudo haberles dicho, ustedes pecan porque ignoran las escrituras, como a los saduceos les dice cuando habla acerca de la resurrección. Porque los saduceos tenían creencias bien establecidas. A propósito, ¿qué es una creencia? Nuestras creencias son nuestras verdades absolutas. Nuestras creencias determinan la forma como vamos a interpretar las cosas que suceden. Entonces les dice hipócritas. ¿Por qué les dice hipócritas? Porque estos hombres conocían las escrituras. Porque estos hombres, recuerden lo que le dijeron a Herodes, los consejeros de Herodes, cuando llegaron los sabios del oriente. Sí, dice, en Belén va a nacer. Cuando Pablo más tarde escribe y dice que cuando llegó el tiempo, Jesús nació de mujer, se encarnó. Gálatas 4:4, cuando vino el cumplimiento del tiempo. O sea que sí se sabía cuándo iba a nacer el Mesías. Sí se sabía cuándo iba a nacer el Cristo. Daniel capítulo 9 habla acerca de su ungimiento, habla acerca de su muerte. Ellos sí sabían, pero hipócritamente negaban todo ello. Simplemente eran maestros para leer las señales de los cielos. ¿Cuánta gente hoy en día sabe lo que dicen las escrituras en relación a verdades? Una de las grandes verdades, el día del Señor, el sábado. Lo saben, pero hipócritamente enseñan todo lo contrario. Mas las señales de los tiempos no podéis, porque estaban actuando con hipocresía. Fingían no saber, fingían no conocer. Mucha gente ha leído la Biblia.
¿Cuántos predicadores conocemos? Predican sobre la inmortalidad del alma. Y el alma no es inmortal. Recién vamos a ser inmortales, como dice 1 Corintios 15, cuando Cristo venga. Cuando esto mortal se convierta en inmortal. Recién. Pero hablan acerca de la inmortalidad del alma. La Biblia dice que nosotros somos un alma. No es que tenemos un alma, pero enseñan, agarrando la Biblia, abren la Biblia y hablan acerca del alma como un ser inmaterial. ¿Cuántos? Y piden señales. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. ¿Y qué es lo que había pasado con Jonás? Recuerden lo que pasó con Jonás. Fue tragado por un pez a causa de su desobediencia. Tragado por un pez. ¿Y ahí qué es lo que encontramos nosotros? Encontramos que la historia de Jonás es real. No es fantasía. Jesús mismo toma como ejemplo de su muerte y luego su resurrección el ejemplo de Jonás. ¿Qué nos está diciendo? Jonás pasó por esa experiencia. Murió 3 días y luego resucitó. Y fue a cumplir con su misión, Jonás. Pero estos hombres querían señal. ¿Para qué? Simplemente para tentarlo. Simplemente buscando que él caiga en pecado. Por eso dice, ¿qué los dice? Generación mala y adúltera. Miren los términos que utiliza, mala y adúltera, porque no tenían percepción moral y espiritual. Era adúltera porque era desleal a Dios. Del versículo 5 al 12 se nos habla acerca de la levadura de los fariseos. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Alguien, el responsable, se le olvidó. Así suele suceder. Nosotros también nos olvidamos. Y parece que ese sábado que ellos espigaban para comer, también se les había olvidado llevar pan. Parece que ya eso de olvidarse ya era como una constante. Y se les olvidó de llevar pan. Y Jesús, que conoce muy bien a su gente, que Jesús que nos conoce a nosotros, qué pensamos, cuáles son nuestros miedos, que sabe de nuestras motivaciones, porque nos conoce interiormente. Aprovechó esa ocasión para enseñarles sobre las creencias de los fariseos y los saduceos. Y les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Guárdense de la levadura. ¿Qué es lo que estaba queriendo decir con la levadura? Y aquí encontramos una perla interesante. Ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Recuerden lo que estamos repitiendo, Isaías 55:8. Los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Cuando Jesús les habla de la levadura de los fariseos y de los saduceos, les estaba queriendo hablar, ahora lo vamos a ver, de las creencias. Pero los discípulos interpretaron que se refería al pan. ¿Por qué? Porque para hacer pan se necesita levadura. ¿Se dan cuenta por qué no podemos interpretar la Biblia? ¿Se dan cuenta?
¿Se dan cuenta por qué los seres humanos no podemos interpretar la Biblia? Porque nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios y lamentablemente hay mucha gente que quiere interpretar la Biblia. Y muchos intérpretes en el pasado han escrito libros y esos libros determinan la forma de pensar de mucha gente. Y ahora nos vamos a encontrar más adelante en la confesión de Pedro con interpretaciones antojadizas. Jesús dice, guardaos de la levadura de los fariseos y los saduceos. Les está queriendo enseñar. Y aquí Jesús está utilizando una metáfora. Levadura. ¿Por qué la levadura? Porque la levadura cuando se echa en la masa, lo cubre todo. Se expande. Pero ellos, ¿qué pensaban? Esto dice porque nos trajimos pan, nos está llamando la atención. Tus pensamientos no son los pensamientos de Dios. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Esta perla recuerda. No necesitas buscar palabras, fingir en tus oraciones. Cuando ores, ora y ábrele tu corazón. ¿Por qué lee tus pensamientos? Leyó el pensamiento o los pensamientos de los fariseos y ahora lee el pensamiento de sus discípulos. Él lee los pensamientos de todos. Lee tus pensamientos, mis pensamientos. No necesitamos fingir. Cuando ores, ábrele tu corazón. Dile lo que sientes, sin adornos. Mas no entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogisteis, ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogisteis. ¿No recuerdan? ¿Qué les está diciendo Jesús aquí? Entiendan que la carencia no es un problema para mí, les está diciendo Jesús. La carencia, la necesidad, la ausencia de bienes no es un problema para Dios. Entiendan, eso les está diciendo Dios. Entiendan. Hemos alimentado 5,000 personas con 5 panes y 2 peces. Hemos alimentado 4,000 personas, sin contar mujeres ni niños, recuerden, con 7 panes y algunos pececillos. Pero ellos, por alguna razón, no entendían. Cuando nosotros no queremos creer, por más que veamos milagros como estos, no vamos a creer. Como ya hemos mencionado anteriormente, lamentablemente nuestras creencias se convierten en verdades absolutas para nosotros. ¿Y qué es lo que ellos creían? Ellos simplemente veían en Jesús al Mesías, el libertador de los romanos. Y todo lo demás por alguna razón se les pasaba, no les quedaba. ¿No entendéis? Hombres de poca fe, tan poca fe, ¿por qué? Y aquí encontramos algo más. La lógica con Dios no funciona. 5 panes para 5,000 hombres. 7 panes para 4,000 hombres. La lógica, ¿qué me diría? Si con 5,000 alimenté, con 5 panes alimenté 5,000, bueno, necesito solo 4 panes para 4,000. ¿No es cierto? La misma lógica que utilizó Moisés y que le llevó al pecado. La primera vez Dios le dice, golpea la roca, te va a dar agua. La segunda vez Dios le dice, habla la roca, te va a dar agua. Pero como la experiencia dice, pues si yo lo golpeé, me dio agua, y Moisés estaba ofuscado, dice Deuteronomio, golpeó 2 veces. Si la experiencia me dice, si golpeé una vez me dio agua, golpeo 2 veces, va a haber más agua. La lógica, ¿no es cierto? Pero en nuestra relación con Dios, la lógica no funciona.
acerquémonos cada día a nuestro Señor, así como somos, con los pensamientos que tenemos, con los planes que tenemos, con los sueños que tenemos. Y abramos nuestro entendimiento, seamos receptivos a las enseñanzas del Espíritu Santo. Los apóstoles les estaba costando creer en el Señor. Por alguna razón no captaban. ¿Y por qué? Una de ellas ya lo encontramos, ¿no es cierto? Porque sus pensamientos no son los pensamientos de Dios. Siempre estamos mirando como nosotros vemos, pero no intentamos mirar como Jesús ve, como Dios ve. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? ¿Cómo es que no entienden? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. ¡Wow! Eureka, como dirían, ¿no? Lo descubrieron, se dieron cuenta por fin. Y eso es lo que nosotros también necesitamos, darnos cuenta. Cuando nos damos cuenta, esa nueva verdad nos va a acompañar. Pero si simplemente escuchamos y no nos damos cuenta, rápido lo vamos a olvidar. Ahora ellos se dieron cuenta que les estaba hablando de la doctrina. ¿Y qué son las doctrinas? ¿No? Son las enseñanzas. En este caso, las enseñanzas de los hombres, las enseñanzas de los fariseos y de los saduceos, no las enseñanzas de Dios. Ya anteriormente, Jesús ha puesto en entredicho sus creencias, sus tradiciones. Eso de lavarse las manos y que si no te lavas te contaminas, te vuelves pecador. Cuidado, le dice, con las doctrinas de los fariseos y de los saduceos, porque no se condicen con lo que está escrito, porque no se condicen con la palabra de Dios. Y esa advertencia también es para nosotros hoy en día. Cuidado de la doctrina, de los falsos maestros, de los falsos profetas. Cuidado. Aquellos que adulteran la verdad. Aquellos que adulteran la palabra de Dios, que les gusta algunos pasajes y no les gusta otros pasajes. Cuidado, recuerden, las doctrinas son nuestras creencias y nuestras creencias son nuestras verdades absolutas. ¿Y cuántas verdades absolutas tenemos que no podemos confirmar con el escrito está? Por eso cada día hay que ir revisando nuestras creencias. De los versículos 13 hasta el versículo 20, ahora se nos habla acerca de la confesión de Pedro. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién? La pregunta sobre la identidad. Cuando a veces le preguntamos a alguna persona, decimos: ¿quién eres tú? A veces no saben decir quiénes son. ¿Quién eres? ¿Sabe usted decir quién es usted? ¿Puede usted decir quién es usted? Algunos dicen su nombre, ¿no? Repiten su nombre. Mi nombre es Edgar Guamán. Yo soy Edgar Guamán. Pero ¿quién eres? Y entonces ahora Jesús lanza esta pregunta: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Qué han escuchado ustedes? ¿Qué piensa la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Qué piensa la gente sobre mí? Es lo que está diciendo Jesús. Y la respuesta de ellos fue rapidito, ¿no? Como cuando uno levanta la mano para responder, uno levantó la mano y dijo:
Unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías, otros dicen que eres Jeremías o alguno de los profetas. A Jesús lo relacionaban con profetas del pasado, pero no lo relacionaban con el Mesías. Lo llamaban, por ejemplo, la mujer cananea, la sirofenicia, le llama hijo de David. Los demonios le llaman el hijo de David, el Cristo. Sabemos quién eres. Y vamos a ver posteriormente que el leproso, las personas enfermas confiesan quién es. Señor, hijo de David. Pero para la gran mayoría, él era un profeta. Podía ser Elías, podía ser Jeremías o Juan el Bautista, como pensaba Herodes. Y ahora Jesús les dice, ¿y ustedes, vosotros, quién decís que soy yo? Y esa pregunta también es para ti. ¿Quién dices que soy yo? ¿Qué soy para ti? ¿Cómo me defines? ¿Qué es Jesús para ti? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, dice, tú eres el Cristo. Las revelaciones solo nos da el Espíritu Santo, quien nos va mostrando con claridad la voluntad de Dios es el Espíritu Santo. Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Una declaración categórica. Los demás no levantaron la mano. No sabemos cuánto tiempo le tomó a Pedro hacer esta declaración, si fue inmediato o se tomó su tiempo, demoró, pero él declaró, tú eres el Cristo. Para mucha gente hoy en día, Jesús no es su Salvador. Para mucha gente hoy en día, Jesús solo es el solucionador de problemas. Es el solucionador de la carencia de pan, la carencia de salud, la carencia de armonía familiar. Es el solucionador, pero no es el Salvador. No es el Cristo, no es el Mesías. Para mucha gente hoy en día. Hay mucha gente que le busca a Jesús, que va a las iglesias porque tienen hambre, va a las iglesias porque están enfermos, van a las iglesias por diversas necesidades y cuando ven satisfechas esas necesidades se van, porque no ven en Jesús al Salvador. Recuerden a los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Qué dijeron ellos a Nabucodonosor cuando estaba amenazándolos con lanzarlos al fuego si no renunciaban a su Dios? Le dijeron, nuestro Dios puede salvarnos del fuego, pero si aún no nos salva del fuego, igual nos vamos a mantener leales a Él. ¿Quién es para ti Cristo? ¿Quién es? ¿Un solucionador de problemas o es tu Salvador? ¿Quién es? Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Dichoso, bienaventurado. Jesús con toda solemnidad aceptó la confesión de fe de Pedro. En la medida en que Pedro era el portavoz de todos, la bendición que se pronunció sobre él les pertenecía a ellos también, siempre que la fe de ellos alcanzara la medida de la fe que Pedro manifestó en esta oportunidad.
Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Quién revela la verdad? ¿La universidad? ¿Los hombres académicamente sabios, preparados? ¿Quién revela la verdad? El Espíritu Santo. Cuando lleguemos al libro de Juan vamos a estudiar ampliamente sobre el Espíritu Santo. Él es el que revela la verdad. Por eso es que la verdad puede ser entendida por gente que nunca ha ido a una escuela. Mucha gente que ni siquiera aprendió a leer en la escuela, aprendió a leer con la Biblia. Y entienden y conocen la verdad. ¿Quién le reveló a Pedro esta verdad? Dice, porque no te lo reveló carne ni sangre. Ningún ser humano te lo ha revelado. Hay muchos que dependen de carne y sangre para que la verdad se les revele. ¿Por qué? Porque no quieren escudriñar las Escrituras. El único que te va a revelar la verdad es el Espíritu Santo. No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. A propósito de carne ni sangre, cuando mucha gente lee 1 Corintios 15 en relación a quienes van a morar en los cielos, y dicen carne ni sangre heredarán el reino, dicen, todos vamos a ser espirituales. ¿A qué se está refiriendo aquí con carne ni sangre? Personas en estado natural. Porque las personas en estado natural, para ellos la palabra de Dios es locura. El único que puede revelarnos las grandes verdades, ¿quién es? Dios. Versículo 18, este versículo a cuántos les ponen apuros, ¿verdad? Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Los católicos dicen que la roca es Pedro y sobre Pedro está fundada la iglesia. Así lo leen. Dicen que Jesús le dijo, tú eres Pedro y sobre ti voy a fundar mi iglesia. ¿Es eso así? Eso es así. Por eso es que, una vez más, repito, cuando los seres humanos queremos interpretar la Biblia, lo interpretamos según nuestro antojo, según nuestro gusto, según lo que queremos. ¿Por qué los católicos dicen que Pedro es la roca? Porque si ellos dijeran que Cristo es la roca, pues bien, ya no podrían decir que Pedro es el primer papa. Y de ahí viene la justificación de la existencia de los papas. Y ahora los papas, según ellos, son infalibles, ellos no cometen errores. Pero vamos a ver en este mismo capítulo cómo es que Pedro, después de esta declaración de fe, tú eres el Cristo, ahora está siendo utilizado por Satanás para oponerse a la obra de Dios. Entonces, ¿quién es la roca? ¿Queda alguna duda a estas alturas del estudio de la Biblia, después de haber venido desde Génesis en adelante? ¿Queda alguna duda de quién es la roca? Si nosotros vamos al libro de los Salmos, vamos a encontrar una cantidad de textos que nos hablan acerca de la roca, que la roca es Cristo. Pero, por motivo de tiempo, vamos a leer
lo que dice Primera de Corintios 3:11. Miren lo que dice Primera de Corintios 3:11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. ¿Y cuál es ese fundamento? Es Cristo. Y otro pasaje más, Hechos capítulo 4. Pedro y Juan ante el concilio. De los versículos 8 al 12, ¿qué dice Pedro? Dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Él ha venido a ser cabeza del ángulo. Él es la piedra, Él es la roca. Y en el 12, vamos a leerlo de una vez, porque lo vamos a volver a mencionar. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Si a Pedro Jesús le hubiera dicho que Él es la roca, Pedro hubiera dicho cualquier otra cosa menos decir que Jesús es la roca. Y en sus epístolas, Pedro habla mucho más acerca de la piedra viva. El único fundamento es Cristo. Él es el fundamento. Y ahora nos encontramos con otro versículo. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Las llaves. ¿Para qué sirven las llaves? ¿No? Las llaves nos sirven para abrir y también para cerrar, ¿verdad? Para eso nos sirven las llaves. Y nosotros sabemos, incluso en el subconsciente ya tenemos en mente a Pedro con las llaves, porque es esa la enseñanza con la cual crecemos. En cualquier programa, hasta en los programas cómicos, hasta en las discusiones teológicas, en cualquier ámbito siempre se habla de Pedro y sus llaves. ¿Qué quiere decir esto? Si la llave es para abrir y cerrar, y Jesús le dice, todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Qué quiere decir? Como dicen aquellos que creen que Pedro está en la puerta del cielo y ahí él es el que abre, quién va a entrar, quién va a salir. Pedro determina quién entra y quién sale en el reino de los cielos. Pedro determina quién va a ser salvo, a quién se le abre la puerta y a quién no se le abre la puerta. ¿Qué dice Hechos 4:12, lo que acabamos de leer? En ningún otro hay salvación, sino en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que Pedro es el que perdona pecados o no perdona pecados? ¿Quién es el único que puede perdonar pecados? Jesús. ¿Verdad? Jesús. Jesús es el único que puede perdonar pecados. Entonces, ¿cómo leemos este pasaje? Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca. ¿Quién es la roca? ¿Qué dice la Biblia? Cristo.
y sobre mí. Sería más fácil, ¿verdad? Es que a veces hay pasajes bíblicos que nos ponen en apuros, pero hay otros pasajes que son más claros. Y sobre mí, dice Jesús, edificaré mi iglesia. ¿Qué dice? Mi iglesia es su iglesia. ¿Qué dice Romanos 12? Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Y qué hemos leído en 1 Corintios 3:11? No hay otro fundamento. ¿Quién es el que abre o cierra las puertas? ¿Quién es el que dice quién se salva, quién se pierde? Cristo. ¿Quién es el que perdona o no perdona pecados? Cristo. Entonces, ¿qué significan esto de las llaves? ¿Por qué Jesús le dice, yo te voy a dar? Las llaves simbolizan abrir o cerrar. Y la iglesia en cierta medida tiene esa autoridad de disciplinar, aceptar o no aceptar. Por ejemplo, las disciplinas. Pablo escribe mucho acerca de la disciplina. Por ejemplo, habla de un tal Alejandro. Dice, lo he entregado al diablo. El bautismo, que es la puerta de ingreso a la iglesia de Dios. Es la puerta de ingreso para registrar los nombres en el libro de la vida. ¿Quién tiene esa autoridad? La iglesia. La iglesia de Dios. Por eso es que la iglesia de Dios debe ser bien identificada para ver a dónde estamos entrando. Porque hay muchos que ingresan a las iglesias, pero son iglesias que no tienen esa llave. ¿Y cómo yo determino cuál es la iglesia? Lo más fácil es seguir lo que dice Apocalipsis 14:12. Guardan, practican la fe de Jesús y guardan los mandamientos de Dios. Esas dos características determinantes de la iglesia de Dios. Lo que atares, lo que desatares. Les leo lo que dice el comentario bíblico, dice, sobre lo que atares. Y lo que atares sobre la tierra habrá sido atado en los cielos, y lo que desatares en la tierra habrá sido desatado en los cielos. Evidentemente debe entenderse que la iglesia en la tierra solo requerirá lo que el cielo requiere y prohibirá solo lo que el cielo prohíbe. Esta parecería ser la clara enseñanza de la Biblia. Por eso es que los líderes de la iglesia de Dios deben ser personas espirituales. Por eso Pablo dice que no se debe nombrar como líderes a los neófitos. ¿Quiénes son los neófitos? Las personas que recién están empezando a crecer en la fe. Porque hay una gran responsabilidad de parte de los líderes. Atar o desatar, abrir o cerrar. Pero en el fondo, quien hace todo eso es Cristo. Porque con seguridad, en la actualidad habrá muchos que han sido borrados de las iglesias, pero cuyos nombres siguen registrados en los cielos. O habrá muchos nombres que están registrados en las iglesias y que no están registrados en los libros de los cielos. Porque Jesús conoce a cada uno. Lamentablemente hay muchos líderes que actúan como los fariseos, como los saduceos, juzgan lo que sus ojos ven, pero no ven más allá. Si David hubiera sido un miembro de iglesia, hubiera sido borrado y expulsado, hasta no le hubieran dejado entrar a la iglesia. Si Saúl hubiera sido un miembro de la iglesia, hubiera ocupado los puestos más elevados, porque Saúl era, pues, Saúl. ¿Qué pecado cometió Saúl? ¿Se dan cuenta? Por eso es que los líderes deben ser espirituales. Ese es un gran desafío para cada uno de los que tienen la responsabilidad de nombrar líderes para la iglesia de Dios. Deben ser personas, hombres y mujeres
espirituales que cada día se dejen conducir por el Espíritu Santo. Y entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Pedro no estaba solo cuando Jesús le dijo que él edificaría sobre la roca su iglesia. Todos los demás estaban escuchando. Todos. Y esa es otra evidencia que Pedro no es la roca. Si Pedro hubiera sido la cabeza de la iglesia, como dicen los católicos, el primer concilio celebrado en Jerusalén, registrado en Hechos, debiera haber sido dirigido por Pedro, porque se supone que era la cabeza, pero lo dirigió Jacobo. Y ahora ellos posteriormente escriben, Pedro, Juan, dicen lo que hemos visto y oído. ¿Y qué les pide el Señor? Cállense, guárdenlo. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús pide que se callen, que no le digan a los demás que Él es el Cristo? Porque en esos tiempos ser el Cristo era sinónimo de ser un revoltoso contra el imperio. Era ser acusado de sedición. Por eso, en la misma mente de los discípulos estaba esa supuesta verdad. Recuerden que nuestras creencias son nuestras verdades absolutas. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos. Jesús anuncia su muerte. Desde entonces, desde que fue revelado a sus apóstoles que Él es el Cristo, desde que quedó claro para los 12 que Él es el Cristo. Y la pregunta es, ¿solo han estado los 12? Con seguridad que no, porque siempre iban muchos discípulos más. Cuando se nombra al sucesor de Pedro, de Judas, Pedro dice, tenemos aquí con nosotros a discípulos que nos han acompañado desde el principio. Y de entre ellos se nombra al sucesor de Judas. Entonces había muchos. Desde que se reveló que Él era el Cristo, Jesús comenzó ahora a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Qué les está diciendo? El Cristo, el Mesías, tiene que morir. El Mesías ha venido a morir. Pero no me voy a quedar muerto, voy a resucitar al tercer día. Vamos a encontrar más de 5 ocasiones ahora, aquí en Mateo, en la cual Jesús les habla sobre su muerte y su resurrección. Es necesario ir a Jerusalén. ¿Se dan cuenta? Jesús sabía cuál era su misión. Y nosotros debemos saber cuál es nuestra misión. Y no rehuir a nuestra misión. Jesús no rehuyó a su misión. Debo padecer mucho. Sabía que iba a ser maltratado. Sabía que iba a ser muerto. Pero también sabía que resucitaría el tercer día. Entonces Pedro, aquel que dijo, tú eres el Cristo, aquel que fue inspirado por el Espíritu Santo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Ahora Pedro, tomándolo aparte, saca a Jesús aparte, lo separa del grupo, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Aquí encontramos varias perlas. Pedro empleó una expresión judía que significa Dios tenga de ti misericordia. Pedro no podía entender cómo podría sufrir el Mesías. Las ideas de un Mesías y de un varón de dolores, siervo de Dios, eran irreconciliables para él.
En su protesta, Pedro reveló su propio egoísmo. Quería seguir a Jesús, pero no quería aceptar la idea de estar ligado a un programa que había de acabar en sufrimiento y muerte. En ninguna manera, de ningún modo te puede suceder esto, dice la versión Jerusalén. El mismo hombre que había declarado, tú eres el Cristo, el que se supone que ahora era la cabeza de la iglesia según la creencia de algunas personas, ahora hace esta declaración. A lo que Jesús responde, pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Terrible esta declaración. La idea que Pedro había expresado era la del tentador y la respuesta de Cristo iba dirigida al enemigo invisible que le había sugerido. Estas eran las mismas palabras que Cristo había usado para rechazar al tentador en el desierto y representan la más severa reprensión pronunciada alguna vez por Jesús. La orden significa literalmente, ponte detrás de mí, pero en una traducción más libre podría decirse, quítate de mi vista, como lo dice la versión Jerusalén, o simplemente vete. Pedro había permitido que el diablo lo usara como portavoz del príncipe del mal. Sin embargo, las palabras de Cristo no se dirigían tanto a Pedro como al que había sugerido sus palabras. Pedro se había convertido en un tropiezo. Porque no miras, no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. ¿Qué lección aprendemos aquí? ¿Qué perla aprendemos aquí? Nuestra consagración, nuestra dependencia de Dios tiene que ser en todo momento. Es triste que algunas personas se vuelven más espirituales solo a partir del viernes en la tarde, cuando ya se va a poner el sol, entonces se vuelven más espirituales. El día sábado son espirituales y el domingo relajo total. Quizás, ¿no? Por eso Jesús dice, oren, ¿no? Oren mucho, velen mucho, velen. Aquí encontramos una gran lección. No debemos dejar de velar. Nuestra dependencia de Dios debe darse todos los días. No sé si usted es una de las personas que dice, bueno, esta semana no he leído, no he estudiado porque he estado mal, porque he tenido problemas. Cuando estás mal, cuando tienes problemas, es cuando más tienes que aferrarte al Señor. Tienes que poner la mira en las cosas de Dios. Tienes que levantar la mirada hacia el trono de Dios. Pedro, el que había declarado, tú eres el Cristo, ahora, en un descuido, se había convertido en instrumento de Satanás. ¿Y qué es lo que había hecho que se conviertan en un instrumento de Satanás? Sus creencias previas. Él seguía creyendo que Cristo era el general que los iba a librar de los romanos. Cuidado con nuestras creencias. Hay que revisar nuestras creencias. Nuestras creencias tienen que estar fundadas en un escrito está. Si no pueden sostenerse con un escrito está, hay que empezar a cambiarlos. Nos va a costar, sí, pero hay que empezar a cambiarlos. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y siga. Si él iba a morir para convertirse en nuestro Redentor, en nuestro Salvador, también es necesario que sus discípulos mueran cada día para poder ser salvos. No hay otra forma, porque nuestra naturaleza tiende al pecado. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, es decir, que asuma la responsabilidad
o las responsabilidades que acompañan al discipulado, aunque al hacerlo sea llamado a pagar el precio supremo. La cruz no era un instrumento judío, sino romano, que servía para ejecutar a los criminales. Sin embargo, en los días de Cristo, la cruz era bien conocida en Palestina. Un criminal condenado a morir crucificado tomaba literalmente su cruz, o al menos el travesaño de esa cruz, que llevaba hasta el lugar de la ejecución. Y Jesús está describiendo ese hecho. Y ahora dice, tome su cruz. ¿Qué nos está diciendo? Que debemos morir cada día para no ser utilizados como instrumento de Satanás. Pablo en Gálatas dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Porque la cruz simboliza morir y permitir que Cristo tome el control de nuestra vida. En el contexto en el cual Cristo menciona la cruz, no se refiere tanto a las pequeñas dificultades y a los obstáculos que deberían enfrentar los discípulos, sino más bien a la necesidad de estar dispuestos a hacer frente a la misma muerte. Pedro acababa de persuadir a Jesús para que abandonara el plan divino que demandaba que el Salvador tomara su cruz. Jesús le responde aquí que eso era imposible, porque eso no era la voluntad del Padre, y que si Pedro había de seguir siendo discípulo, debía estar dispuesto a pagar el precio, lo que finalmente Pedro hizo. Murió crucificado. Si alguno quiere seguirme. Y en esta semana en la lección hemos estudiado el costo del discipulado. Ese es el precio del discipulado. Muchos quieren ser discípulos de Cristo, muchos quieren ser salvos, pero no quieren tomar su cruz cada día. No quieren morir cada día. Quieren seguir con sus mismas complacencias. No quieren involucrarse en el ministerio. ¿Quieres ser un discípulo de Jesús? Tienes que tomar tu cruz, tienes que involucrarte en el ministerio, tienes que morir cada día. Tienes que estar dispuesto incluso a morir físicamente, como sucedió con los discípulos. De los 12 apóstoles, Judas se suicidó. Juan fue el único que no murió ejecutado. El único. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Pablo dice, para mí el morir es ganancia, si muero por Cristo. El que quiera salvar su vida, el que quiera librarse, no quiero problemas, no quiero dificultades, no quiero cargar mi cruz, yo quiero gozar la vida, disfrutar la vida. Pues bien, disfruta la vida, pero vas a perder la vida. Y la vida que Cristo nos ofrece no es 40, 50, 100 años, nos ofrece la eternidad. Y el que pierda su vida por causa de mí la hallará, el que muera la hallará. En ocasión de la visita del joven rico, Pedro dice, nosotros hemos dejado todo por seguirte a ti. Y Jesús le dice, está bien, ya tienen su recompensa. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Alma. Ya saben ustedes que alma somos nosotros. No tenemos un alma, sino que somos un alma. Primera de Corintios 15, 45, ¿verdad? A ver, permítanme buscarle para no engañarles. Sí, Primera de Corintios 15, 45. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. ¿Ah? Somos un alma, no tenemos un alma.
Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Otras versiones dicen simplemente y perdiere su vida. Sí, porque esa palabra, epsu, lo traduce Reina Valera como alma, pero también se traduce como ser viviente, como vida, e incluso algunos lo traducen como muerte. ¿O qué recompensa dará el hombre por su vida, por su alma? ¿Qué puedes pagar? Cristo emplea aquí una vigorosa ilustración a fin de hacer resaltar una verdad eterna. No hay ninguna respuesta adecuada para esta pregunta. ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Cuánto pagarías por tu vida? ¿Cuánto pagarías para tener la vida eterna? En el pasado se buscaron la fuente de la eterna juventud porque la gente no quiere morir. Hoy en día, cuando la gente enferma puede vender todo lo que tiene con tal de recuperar la salud, ¿qué recompensa dará el hombre por su alma? No podemos nada, nada. Solamente tomar nuestra cruz y morir cada día. Eso es todo lo que necesitamos hacer. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. El Hijo del Hombre se asegura a quienes pierdan la vida por amor de Cristo que la encontrarán cuando el Señor vuelva en gloria al fin de los tiempos. En ese momento todo hombre puede esperar que recibirá su recompensa. Se escuchará la trompeta, porque Cristo con voz de mando, con voz de arcángel, dice, mandará, y los muertos en Cristo resucitarán. Todos los que murieron, todos aquellos que murieron por causa de la palabra de Dios volverán a la vida para recibir la corona de vida. Pagará a cada uno conforme a sus obras. Pedro ha sido resondrado. Pedro estaba formándose, estaba en crecimiento. Pero es una gran lección. No hay que descuidar nuestra comunión con Dios. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. ¿A qué se refiere con esto de que hay algunos que no verán la muerte, que no gustarán la muerte hasta ver al Hijo del Hombre viniendo en su reino? La respuesta lo encontramos en la transfiguración, que es nuestro estudio del día de mañana. Qué grandes perlas, ¿verdad? ¿Con qué perla te quedas? Recuerda, no hay ningún otro fundamento. El único fundamento es Cristo. El único que puede salvarnos es Cristo. El único que puede cerrarnos las puertas es Cristo. El único que puede ser nuestro Salvador es Cristo. Que Dios te bendiga. Amén.